Vamos por favor a Gálatas capítulo uno. Gálatas capítulo uno. Vamos a estar leyendo versículos 13 y 14. Gálatas uno 13 y 14. Yo lo leo en la Biblia de las Américas. Sé que muchos tienen la Reina Valera, otros están manejando otras. Pero nosotros vamos a Gálatas capítulo uno 13 y 14, que es el que nos corresponde estudiar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Vamos a orar para comenzar. Dios mío, ponemos este tiempo en tus manos. Señor, permítenos tener oídos atentos, dispuestos, un corazón Señor, que escuche tu voz. Realmente, voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor. Que habla nuestro entendimiento, habla nuestros corazones, quita todo distractor. Ayúdanos, Señor, para poder comprender lo que tú tienes que decirnos. Gracias, Señor, y siempre oro porque lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir en público. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, estamos viendo la carta de Pablo a los Gálatas, escrita a varias iglesias en la región de Galacia. Iglesias formada en uno de esos, bueno, de los 3 viajes misioneros que hizo Pablo. Eso lo vimos en su contexto, vimos el libro de Hechos, estudiamos paso a paso, y si no, pues ahí están los videos ya colgados en YouTube. Pablo les escribe con pasión, con afán, con premura. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenía en su corazón. Mis hermanos, cuando nosotros como predicadores hablamos, cuando nosotros como predicadores predicamos, siempre rogamos al Señor una cosa: que la palabra de Dios entre en el corazón de las personas y cumpla el propósito por el cual fue enviado. Eso dice su palabra. Así es mi palabra, la cual no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviado. Ese debe ser el propósito. La Biblia no es para echar pullas, ¿sí? Listo. La Biblia no es para eso. La Biblia es para que nosotros nos demos cuenta que estamos cayendo en un error. Y Pablo se dio cuenta. Pablo se dio cuenta que la iglesia de Galacia o las iglesias de Galacia estaban cayendo en un error y necesitaban ser salvados. ¿Salvados de qué? Miren, cuando un niño se lanza al agua sin saber nadar, ¿de qué hay que salvarlo? Pues del agua. Si hay un incendio y vemos a un anciano, ¿de qué hay que salvarlo? Pues del fuego. ¿Qué profundidad? Sí, 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 es profundo. Pablo sabía perfectamente de que hay que salvar a las personas. Pablo sabía perfectamente cuál era el peligro que estaban corriendo las iglesias de Galacia de ese momento. El Evangelio sabe perfectamente de qué hay que salvar a las personas. ¿Saben de qué hay que salvar a las personas? Muchas veces de nuestro propio pensamiento. Es que yo estoy haciendo las cosas bien y usted las está haciendo mal. Pues el Evangelio nos enseña a nosotros que estamos haciendo las cosas casi siempre mal. Pero yo estoy obedeciendo a Dios. Sí, pero ¿a qué manera? ¿A tu manera o a la manera de Dios? Sí, hay obediencia. Entonces, Pablo tenía esa idea en la cabeza. Este poderoso mensaje es para toda la humanidad, es para todo momento, es para toda persona. Por eso Pablo pudo decir allí en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Notemos que dice que la justicia de Dios, no dice el amor de Dios, no dice la misericordia de Dios, porque de Dios es la justicia. Aunque sí, de Dios es la misericordia. Y a Él le plació mostrarla al ser humano por medio del Evangelio de Cristo. De esta manera, Dios muestra a cada persona
cómo hacer justo a cada pecador, cómo lo libra de su propia concupiscencia y cómo, ¿qué es lo más importante y quiero que recalquemos en esta mañana? Nos pone, nos coloca, nos en una relación de amistad con el mismo Dios, con el único Dios, y nos llama a vivir una vida nueva. Pregunta, ¿de quién nos libró Dios? De su santa y su justa ira. No hay nada más que decir. Éramos hijos de perdición, éramos injustos, éramos del maligno, éramos hijos del diablo y pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque fuimos salvados. ¿Por medio de qué? Pues por medio del glorioso evangelio de Cristo. Es por medio de su obra en la cruz del Calvario que el mundo es salvado. No hay otra razón. Entonces tenemos que recordar que falsos hermanos, los que os perturban, esos perros, habían entrado encubiertamente. Esos hombres estaban enseñando que es Cristo y Cristo más. ¿Qué era ese algo? La circuncisión, la comida, los días de fiesta. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Desacreditar al mensajero. Porque cuando se desacredita al mensajero, el mensaje también queda mal. Y eso pasa al día de hoy. Eso pasa al día de hoy. En esa época decían, olviden a Pablo y sus enseñanzas. ¿Saben qué les decías? Es Moisés quien nos dio la ley para acercarnos a Dios. Miren, olviden a Pablo. Y al escuchar estas malas noticias, Pablo se entristeció y por eso comenzó rápidamente a escribir. ¿Saben que hoy en nuestros corazones hay muchos prejuicios en contra de los que predican el verdadero evangelio? No le haga caso. Eso no es verdad. Hágalo, pero de a poquitos. De a poquitos. Y Pablo, entre líneas, va colocando retos para quienes estamos leyendo. Y por eso, y como lo vimos ya, enseña que no hay otro evangelio. Les dice, por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. Y alguno me podrá decir, un momento, yo estoy obedeciendo a Dios. Yo no estoy siguiendo una diferente noticia ni un diferente evangelio. ¿En serio? Todo lo que dice la escritura desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 lo estamos haciendo. Todo. Y todo es todo. Con tanta facilidad, con tanta rapidez, están desertando del único mensaje que le llevó a la verdad. Esa palabra que utiliza Pablo es esa, desertando. Cuando un militar desertaba de sus filas, tenía que caer preso. Tenían que llevárselo preso. Tenía una dura condena, una dura cadena, era fuerte. Y nosotros, bien, gracias. Nadie los está obligando. Nadie les puso un arma en la cabeza para que negaran la enseñanza verdadera, como hoy. Hoy nadie nos está exigiendo que hagamos cosas para Dios. Pero les tengo una buena noticia o una mala noticia. Una buena noticia o una mala noticia. No lo hacemos. Nadie nos tiene amenazados para que sigamos a Cristo. Pero aún así no hacemos lo que debemos hacer. Los Gálatas estaban abandonando la fe del Evangelio para dedicarse al legalismo que los falsos hermanos estaban enseñando. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque es más fácil, es más sencillo. Cuando una persona escucha lo que quiere escuchar y decide si quiere obedecer o no, es más fácil. Es muchísimo más fácil. Cuando le dicen a la persona que si ofrenda o dan más de lo que deben y que Dios tiene por obligación que darte y darte y darte y darte, suena bonito. O si a una persona enferma le dice que si quiere ver un milagro enorme, así de enorme, tiene que ser la ofrenda que tiene que dar, la persona verá si da o no da. Tiene la opción de elegir entre dar o no dar. Pero cuando Dios nos ordena que hagamos algo y no lo hacemos, estamos desertando del verdadero evangelio.
Es el corazón humano impidiendo que Dios actúe. Y eso lo sabía Pablo. Por eso los reta. No hay otro evangelio. No hay nada más que agregar. No le añadan nada. Pablo fue claro cuando dijo, miremos primero a los Corintios 5:6, por favor. Primero a los Corintios 5:6, para darnos cuenta cómo Pablo complementa una cosa y les dice otras. Y entre líneas nos está retando a nosotros. Porque es que nosotros desafortunadamente somos de retos. Como no me pasa nada, como estoy bien, como voy así, pues mira lo que dice Pablo en Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 6. Primera a los Corintios 5 6. Dice así la palabra de Dios en Primera a los Corintios 5 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la levadura del día de hoy? Alardear no es bueno. Fanfarronear no es agradable, porque este sentimiento nos ciega, nos entorpece para tratar con mi pecado. El Evangelio tiene que tratar sí o sí con mi pecado, no el tuyo. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice lo que tienes que hacer. A mí me dice lo que tengo que hacer. Pero mi levadura, esa levadura que yo tengo, esa influencia del mal, esa pizca de cositas que queremos añadir a la salvación, esas migajas de mi pensamiento personal que opacan toda la masa del Evangelio, es lo que nos está llevando a nosotros a la ruina. Tenemos que dejar de pecar. El pecado es como la levadura vieja que echa a perder la potencia del Evangelio. Cuando el pecado es tolerado, invade y corrompe la vida del creyente, asedia, saquea y pervierte a la iglesia de Cristo. Muchas veces decimos, bueno, está bien, yo no voy a afectar a nadie si hago o no hago tal cosa. Pero Pablo dice a que sí, y a que sí. Porque si tú haces o cometes un pecado en contra de Dios, es como una ciudad sitiada. Y tu corazón está siendo sitiado, mi querido hermano. Y cuando asedia, saquea y pervierte también a tu familia. Y cuando asedia, saquea y pervierte también a la iglesia de Cristo. Y esto lo sabía Pablo y lo había advertido antes que sucediera. Esto ya lo sabían los Gálatas. O sea, todo lo que nosotros hemos hablado acá, lo que estamos viendo, nosotros ya lo hemos visto. O sea, esto no es nuevo. Desde que nosotros comenzamos a caminar, desde que nosotros comenzamos a disipularnos, sabíamos que teníamos que tomar decisiones. O sea que al día de hoy no podemos decir, eso es nuevo para nosotros. Los Gálatas también. Los Gálatas fueron advertidos. Antes de que llegaran los falsos hermanos, los que os perturban, ya Pablo les había dicho, mire, no lo hagan, hagan esto, hagan lo otro. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Olvidaron quiénes eran y de dónde los había sacado el Señor. Y eso sí que es grave. Cuando una persona sufre de Alzheimer juvenil, de un Alzheimer que mejor dicho, yo voy para el cielo, sí, va para el cielo y va llorando. ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué no obedece? Ay, no, porque como yo ya soy salvo, sí, pero acordémonos de dónde nos sacó el Señor. Ustedes, dice Pablo, ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Muchas veces nuestra mente se hace frágil. Demasiadas veces nuestro entendimiento se quiebra y olvidamos que somos pecadores, que somos transgresores de la ley de Dios y que solo por su gracia hoy estamos aquí. Pablo está apelando a su historia suya de él. Pablo les está diciendo, hey, acuérdense de quién era yo.
¿Cuántas veces no compartió su testimonio personal? ¿Cuántas veces no? Miren, vamos a Filipenses 3:4 para que veamos uno de los tantos testimonios personales de Pablo. Aquí también en Gálatas 1:13 y 14 lo estamos viendo. Pero mire lo que dice Filipenses 3:4 al 6. Filipenses 3:4 al 6. Busquémoslo con calma porque esto es muy importante. Porque a hoy muchos de nosotros no estamos confiando en el Evangelio. Estamos confiando en la carne, en la ley, y estamos siendo legalistas. Pablo nos dice en esta mañana, el Evangelio nos dice en esta mañana que tenemos que nacer de nuevo. Dice, uy, yo ya nací de nuevo. Pues por sus frutos los conoceréis. Filipenses capítulo 3 versículo 4 dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Qué lista tan hermosa. O sea, Pablo, yo creo que de los argentinos ahí hay algo. Yo, ella para allá, yo. ¿Qué lista? ¿Qué credenciales? Nadie podría ser mejor que Pablo. Tenía el cielo por ganancia, era el mejor de los fariseos, un estudiante juicioso de la ley, trabajador, buen padre, buen hijo. No, el tipo era, mejor dicho, lo sobrepasaba a todos. Nadie podía haber atacado a tremendo maestro, a semejante hombre de la ley. Pero les digo una cosa, mis hermanos. Mira lo que dice Filipenses 3:7. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En esta semana veíamos una ilustración de una dama que le regalaron un libro y le dijeron, léalo, por favor, léalo. Y ella empezó a leer ahí el libro, empezó ahí a leerlo. Y le vio que el libro era insípido, el libro era sin sabor, no le gustó, no lo agradó. Al poco tiempo la invitaron a que conociera al autor del libro y se enamoró. La chica se enamoró del autor de ese libro insípido que le habían regalado. Al poco tiempo se casó y como a los 15 días de casar cogió nuevamente ese libro y empezó a leerlo y dijo, uy, qué libro tan bueno. Hipócrita, no, qué libro tan chévere, qué libro tan, uy, qué librazo, dijo, de un bestseller. ¿Saben qué cambió? Lo que Pablo está diciendo acá. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo sabía que tener a Cristo es tenerlo todo. Pablo sabía que añadir algo, por más insignificante que sea la salvación, era perderlo todo. Pablo no tenía el cielo por ganancia, Pablo tenía el infierno y eso era grave. Pablo sabía que hay Pablo sabía perfectamente que hay tremenda urgencia en esta carta. Pablo cambió su vida centrada en sus cosas, en sus pensamientos, en sus deleites, murió para su yo y empezó a vivir para Cristo. Pablo tiene toda la autoridad para decirle a los Gálatas y a nosotros lo que debemos hacer. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Preguntan esta mañana, ¿qué debían hacer los Gálatas? Sencillo, dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo las enseñanzas de Cristo. Sencillo. El que no aborrece a su y a su y a su. Entonces Pablo les recuerda que antes de que Cristo le llamara a hacer todas estas cosas, Él les dice, ojo, ojo, ojo porque ustedes pueden estar cayendo en un legalismo fariseico. Ojo. No quiere decir que porque una persona esté yendo a una iglesia lo va a ser salvo en ese día. No, mis hermanos. Por favor, esto tiene que quedar muy, muy, pero muy claro. En efecto,
para que uno sea excluido del cielo, el último día será suficiente que Jesús diga, nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, yo iba a una iglesia. No, no y no. Nunca os conocí. Ustedes, dice Pablo, por supuesto, oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que hasta el punto de exceso seguí persiguiendo a la congregación de Dios y devastándola. Los Gálatas sabían cómo era el proceder de Pablo cuando fue judío. No fue nada oculto, como el testimonio de cada uno de nosotros. Aquí alguno llegó teniendo muchos bienes, aquí alguno llegó teniendo buena salud, aquí alguno llegó teniendo todas esas grandes cosas que solamente Satanás puede dar. No, aquí todos llegamos porque realmente un día reconocimos que éramos unos vagos en este mundo, unas personas sin sentido, unas personas que lloraban porque sí, porque no, unas personas deprimidas. Algunos llegamos a los pies del Señor con unas necesidades tremendas. Unas necesidades que se notaban. ¿Y qué le pasó? ¿Qué cambió en un segundo? Que hasta tu rostro, hasta tu mirada, se notaba que ya eras una persona diferente. Un minuto antes esa situación económica gravísima, un segundo antes una situación sentimental, otros llegaron a los pies del Señor y luego se dieron cuenta que la necesidad la tenían. Ese fue el caso de Pablo. Cuando fue Saulo, sentía que todo lo que estaba haciendo lo hacía bien, que todo lo que estaba aplicando de la religión judía lo estaba aplicando bien y que todo lo que estaba estudiando lo estaba haciendo bien, pero un día se encontró con Cristo y eso es lo que Pablo nos quiere decir a nosotros. Dejo el mundo y sigo a Cristo, o dejo a Cristo y sigo el mundo. Y Pablo se dio cuenta que todo lo estaba haciendo mal y que debía cambiar su vana manera de vivir, que tenía que hacer cambios radicales. Y hoy Pablo le está diciendo a los Gálatas y a nosotros que tenemos que hacer cambios radicales. ¿Por qué? Porque el poderoso evangelio o penetra en nuestros corazones y nos cambia, o sencillamente seguimos caminando de la misma manera. Pero eso sí, pero eso sí, cuando estemos cara a cara con nuestro Creador, que no nos diga, nunca te conocí. Seguir a Cristo significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. El mundo entero hoy está siguiendo a alguien. Futbolistas, youtubers, influencers, cantantes, modas, deseos egoístas. Pero solo podemos seguir uno a la vez. Uno a la vez. Los hombres no somos como las mujeres que pueden hacer 2 y 3 cosas al tiempo. No. Nosotros o caminamos o masticamos chicle, pero las dos no, porque se atora o se cae. ¿Qué estamos siguiendo al día de hoy? ¿Qué es lo más importante para nosotros el día de hoy? Venga, el almuerzo, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? Todas estas. Digo, yo no sé, a mí me dijeron que viniera. ¿Sí o no, Florcita? Ah, yo no sé, me dijeron que viniera. El ser humano no puede seguir 2 cosas a la vez y eso Pablo lo sabía. Esto es lo que está explicando. Cuando contó su testimonio, les dijo que era judío, celoso, perseguidor. ¿Saben por qué? Ah, ¿Pablo mató gente? Yo creo que sí. Por lo menos dice que ahí en Hechos 7 estaba ahí con Esteban y que él estaba ahí. ¿Saben qué nos está enseñando Pablo cuando da su testimonio siendo Saulo? Que no existe una religión a medias. No existe un cristiano a medias. ¿Y saben por qué? Porque no existe un infierno a medias. O somos de Cristo y lo obedecemos o no lo somos. Y por eso estamos desobedeciendo. Honramos el Evangelio o lo menospreciamos. No hay más. No hay medios infiernos. No, no hay. Está completico. No, no hay infierno. Está completico. Ustedes, dice Pablo, habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla.
Pablo no quiere que ellos se destruyan entre ellos mismos. Pablo quiere que ellos se fortalezcan, se ayuden, se animen. Pero Pablo sabe que una pizca de levadura daña toda la masa. Y esa levadura son las falsas enseñanzas. Y esa levadura son nuestros propios pensamientos personales cuando dejamos de lado el Evangelio de Cristo. Primera Timoteo 1:13. Mira lo que dice Primera Timoteo 1:13. Recordemos, Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes saben cómo era yo. Y yo puedo dar mi testimonio personal, aunque muchos saben cómo era yo. Pero ¿qué tal si miramos el testimonio de Pablo allá en Primera Timoteo? Ya lo vimos en Filipenses, ya lo vimos en Gálatas. Mira lo que dice Pablo en Primera Timoteo capítulo 1, versículo 13. Vamos a buscar Primera Timoteo 1:13, ahí bien chévere, mientras pasa la publicidad de la moto. Pulsa. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 13. Más adelante, muy bien, ahí vamos, eso, listo. Primera Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Tremendos contrastes los que nos está mostrando Pablo. Hay un Saulo y un Pablo. En el libro de Gálatas vamos a estar viendo eso. Un Saulo y un Pablo. Es como hay un John antes de Cristo y hay un John después de Cristo. El testimonio de Pablo en todos sus escritos nos muestra el tremendo contraste entre lo correcto de la ley y las divagaciones erróneas de los falsos hermanos. Así marca tajantemente el poder del glorioso evangelio y lo vacío de la falsa doctrina. Muchos dicen hoy, yo soy cristiano, cristiano. Allá no vive ningún cristiano. Usted sí viera eso que hace. Y eso que no. Entonces, cuando Saulo se vio cara a cara con el evangelio, vio su triste realidad. Era un pecador en todos los aspectos. ¿Cómo te ves hoy? ¿Cómo nos vemos nosotros al día de hoy? Lo que llama mi atención de Pablo aquí en Primera Timoteo, si nosotros lo vemos nuevamente en Primera Timoteo, dice que él, lo que estaba haciendo, lo hacía en contra de Cristo. Pablo ahí en Primera Timoteo dice, es que yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía, lo insultaba. ¿A quién, Pablo? Luego tú no estabas persiguiendo, era la iglesia. ¿Se acuerdan allá en Hechos 9? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros no ofendemos a predicadores, pastores, líderes, hermanos. Nosotros no ofendemos a fulano, sultano, y luego está ahí. Estamos ofendiendo a Cristo. Y lo que Pablo está buscando es que por favor no lo volvamos a hacer. No lo volvamos a hacer a los Gálatas, ¿no? Ojo, es a los Gálatas. Porque él mismo dice, oye, lo hice por ignorancia, por incredulidad. Yo era un seguidor acérrimo de mi religión, era un entusiasta de mis creencias, y así éramos muchos de nosotros. Pasábamos por una iglesia y rezaban María, yo creo en Dios Padre todo. Así éramos muchos de nosotros. Por eso Pablo necesita que los Gálatas y nosotros al día de hoy no le quitemos y no le pongamos nada a la salvación, que es solamente por Cristo, es solamente por fe y es solamente por gracia. Pablo sabía que hubo un momento en su historia que quería ganarse su propia salvación, pero entendió que por más esfuerzo, que por más ganas, estaba perdido y condenado, porque no hay medios infiernos, mis hermanos. O Cristo te conoce o Cristo no te conoce. Y esa es la única. Pero cuando el poderoso evangelio nos toma, nos cambia y tenemos que apropiarnos de eso y andar en fe y andar de verdad y hacer las cosas como Dios manda, como está escrita en su palabra. No me parece, tranquilo, no te preocupes, arráncale esa hoja a tu Biblia. Sí, arráncasela, es igual. ¿Y tu Biblia tiene Romanos 13? Pues no, yo se la arranqué.
Sí, pues ¿para qué me sirve Romanos 13? Pero vamos a Romanos 12. Mira, Romanos 2, Romanos 2. Mira lo que dice Romanos. De pronto Romanos 13 ahorita no nos sirve más adelante, pero vamos a Romanos 2. Mira lo que dice Romanos 2:16. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque Romanos 2:16, Pablo nos da la respuesta a nosotros de por qué tenemos que hacerlo. No yo, por favor. Pablo, mira lo que dice Pablo en Romanos 2:16. Romanos 2:16, ¿listo? Mira lo que dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Uy, ese día, mire, ese día no van a haber excusas, ese día no van a haber, no, ese día no va a haber, es que el fue que fue que, lo que pasó es que no, ese día no va a haber nada porque dice la Biblia que ese día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Conforme a qué? Pablo dice a mi evangelio. Pablo hizo suyo este mensaje. Era algo esencial para él. Su vida fue una mala noticia. Su vida era hueca, vacía, sin sentido. ¿Te has sentido así? Eso que te levantas por las mañanas y dices, ¿y yo a qué vine? ¿Yo a qué vine? Me siento solo, me siento sola, deprimido. ¿Te has sentido así? ¿Sientes que haces y haces y haces, pero no logras nada? ¿Te levantas triste y la vida como que no tiene sentido? ¿Tienes periodos donde quisieras tirar todo, todo, todo? Saulo tenía malas noticias dentro de su corazón, pero Pablo nos está dando una buena noticia hoy. Mis hermanos, tengo algo que decirles que lo que he podido aprender acerca de Pablo, en lo que he podido leer. Pablo era una persona como nosotros. Tristezas, frustraciones, enojos, necesidades, prosperidad, familia. ¿Cómo diría tan terrible este tipo que dijo, mira, es mejor que no se casen? Ay, duro, ¿cierto, amor? Duro, eso es duro. Que uno le digan que no se case, duro. Pero un día dijo que el poder era suyo para cambiar vidas. Porque el Evangelio es el único poder que realmente cambia vidas. Pero primero tiene que cambiar la mía. ¿Cómo voy a influenciar en los otros si mi vida es un desastre? ¿Cómo voy a cambiar yo una persona y cómo decirle que cambie si yo ni siquiera obedezco? Obedezca de Dios, obedezcan de Cristo, obedezcan. Si ni siquiera yo lo hago. ¿Cómo voy a cambiar? Pero ¿cómo? Yo quiero impactar este mundo. Impacta primero tu vida y luego ahí sí hablamos. Pablo sabía que este evangelio es verdad y que esto es un ahorro para la eternidad. Esto no es aquí, esto no es ahora, mis hermanos. Esto no es aquí ni es ahora. Mira lo que dice 2 Timoteo, 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo 1:12. Muy importante que nosotros entendamos que realmente lo que nosotros estamos hablando aquí es para una eternidad, que nosotros lo que estemos haciendo aquí es para la eternidad, que nosotros lo que estemos dando es para la eternidad. Segunda Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo puso toda su confianza en quien resucitó de entre los muertos. Pablo estaba segurísimo de que Jesús de Nazaret tiene el poder para transformar vidas. Y Pablo sabía que la única manera es viviendo este mensaje. No con ritos, no con tradiciones, no con ordenanzas. No, así no, mis hermanos. Lo hablamos ayer, mija, y me acordé de ti en mis oraciones. ¿Sabes por qué? Porque es cierto, Dios te da la victoria para trabajar, luchar y fortalecerte en esos pecados, porque o es Dios o no lo es. Porque va a seguir una vida vacía, va a seguir una vida de tristeza, va a seguir una vida de falta de perdón. ¿Notamos lo que está haciendo Pablo? Pablo está mostrando su vida como perseguidor. Saulo nos está enseñando de su conversión, pero también nos está presentando el pasado, el presente y el futuro. Pasado, Saulo. Presente, Pablo. Futuro, un predicador, un misionero, un escritor para que tú y yo nos apropiemos de esas verdades.
Cristo es el único que realmente cambia vidas. ¿Qué movía a Pablo a destruir la iglesia de Cristo? El judaísmo, el fariseísmo, su religión de obras, una religión esclava. ¿Y saben qué? Así están muchos hoy. Son fariseos, son esclavos y les gusta estar así. Piensan que están haciendo bien. Estoy bien porque voy a una iglesia, estoy bien porque llevo mi Biblia, estoy bien porque estoy bien, estoy bien, estoy bien. Entonces, en ese estoy bien se vuelven personas egocéntricas, personas que llevan su religión, una religión esclava, donde esa persona se está convirtiendo en Dios. Sí, yo, pues sí, no. ¿Lo hago? Sí, no lo hago, no. Digo, sí, no digo, no. Judaizantes del siglo XXI. ¿Saben cómo se llaman? Enemigos de la cruz. Ellos son los enemigos de la cruz. Donde la cruz, la gracia y la libertad es totalmente opuesto a lo que hacen y a lo que dicen. Lo que imponen los enemigos de la cruz es más estricto que lo que Dios demanda. Es como la guerra que hay entre la evolución y la creación. Yo digo que hay que tener más fe para creer que venimos del mono o del pez que para saber que hay un ser todopoderoso que creó todo esto. Yo no desciendo del mono, ese cuento no me lo como. Así pasa con los ritos, así pasa con las tradiciones y así pasa con aquellos que quieren alejar a los escogidos de la verdad del Evangelio. Ninguno de nosotros es indiferente ante tremendo mensaje. O creemos o no creemos, o lo obedecemos o no lo obedecemos. Ya está, ya está. ¿Eres un seguidor o un perseguidor? ¿Sigues a Cristo o a la ley? ¿Lo que Dios establece en su palabra o lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino? Pablo dijo allá en Hechos 26, perdón, Lucas escribió allá en Hechos 26:9, hablando de Pablo, dice así Hechos 26:9. Mira lo que dice Hechos 26:9, por favor. Hechos 26:9. Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra, si pueden subrayar ese contra, el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Tremendo testimonio de este hombre, ¿no? Y cuando los mataron, yo dije, hágale de una. ¿Lo notamos? No podemos ser indiferentes. O damos nuestro voto por Cristo, o damos nuestro voto por nuestros deleites, por nuestros placeres, por nuestros gustos, o damos nuestros votos. Siempre haremos todo lo posible por satisfacer lo que amamos. ¿Se acuerdan de la señorita? ¿Saben por qué encontró el deleite esta chica en el libro? Porque amaba al escritor. ¿Qué es lo que más amamos en este mundo? ¿Qué es lo que llama nuestra atención al día de hoy? ¿Y el almuerzo? Oiga, ¿y el almuerzo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo vamos ahí? ¿Saben que quiero que ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 13, en la Reina Valera 1960, permítame, yo veo ahí, en el versículo 14, espérate, es que, es que en la Reina Valera dice sobremanera, sobremanera, dice así, a ver, espérate, y en el judaísmo, Gálatas 1, porque yo sabía acerca de mi conducta. Sí, la última parte, el último renglón. Mira lo que dice Gálatas 1:13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera. Sobremanera. La Biblia de las Américas dice desmedidamente. ¿Saben que esta palabra en el griego me gustó cómo era? A ver si de pronto alguno la coge. La palabra en el griego es hupérbole. Hupérbole, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí sabemos qué es? ¿De dónde viene la palabra hipérbole?
de Jupérbole en el griego, dice, denota una inmensidad, una grandeza, más allá de toda medida. ¿Saben qué significa esto? Que es una exageración extravagante. Lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es que con exageración hacia las cosas no agradan a Dios. Nosotros somos exageradamente buenos para no agradar a Dios. Ay, no, pero yo lo quiero agradar. No, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Pablo a los Gálatas. Saulo de Tarso era un hombre apasionado por las cosas y las hacía muy bien. Tocaba ser judío, de los mejores. Tocaba matar, pero que duela. Tocaba beber, pero hasta no ver. Toca ir de vacaciones. Ah, no. Dios conoce. Dios conoce. No, Dios conoce, no. Dios entiende. Sí, ya me confundieron. Dios entiende, Dios entiende. Dios entiende mi corazón y mis necesidades. Él sabe perfectamente que yo me he matado todo este año, y para las cosas de Dios. Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Si tenemos apego a las cosas del mundo, si simpatizamos con el mundo, si nos interesan más las cosas del mundo que las de Dios, poseemos problemas. No hemos nacido de nuevo. Y la respuesta a las órdenes claras de Cristo muestra qué tan buen hijo de Dios somos. Ojo con esta ilustración. Esta ilustración me gusta. Vamos a Mateo capítulo 21 para finalizar. Mateo 21. Miren, siempre que tengamos que tomar una decisión, pensemos en esta ilustración. Yo la utilizo mucho con mis hijos. Yo tengo 2 hijos. ¿Sí? Y siempre me gusta esta ilustración de Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. ¿Sí o no? ¿Dios o yo? ¿Ley o gracia? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Sabio o necio? 21-28 de Mateo. Pero, y empieza con una pregunta, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. 29. Mateo 21-28, sí. Mateo 21. ¿Sí estoy bien? Mateo 21. Espérate, voy allá. Sí, listo. Mateo 21-28, sí, estamos bien. Versículo 29. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? El Evangelio en esta mañana te pone en el banquillo, donde nosotros mismos somos nuestros jueces, nuestro jurado y nuestro verdugo. Lo que Jesús de Nazaret quiso enseñar aquí es mucho mejor es hacer que decir. Mucho mejor es hacer que decir. Todos tenemos que reconocer si lo que estamos diciendo es acorde a lo que estamos haciendo. ¿Qué está buscando el Espíritu Santo de Dios en esta mañana? No condenarnos. Busca que cambiemos nuestra vana manera de vivir. En la época del Señor Jesús, las prostitutas, los recaudadores de impuestos estaban entrando al reino de los cielos. Pero los religiosos, los que se creen muy, eran los enemigos de la cruz. Los peores pecadores, Saulo, John, prostitutas, asesinos, fumadores, alcohólicos, al escuchar el Evangelio cambiaron y se arrepintieron y aceptaron que solo Jesús de Nazaret cambió la historia de la humanidad. Partió tu historia y mi historia en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Saulo duró mucho tiempo agradando a hombres. Saulo insistía en complacer al mundo. Saulo quería ser el centro de atención, pero un día escuchó el glorioso evangelio y se dio cuenta que su pecado más grande era ser Saulo. Era ser él. Y las cosas tenían que cambiar. Mis hermanos, o es Dios o no lo es. O es Cristo
o no lo es. Obedecemos o no obedecemos. Punto. Saca la excusa que quieras. Di lo que te parezca. Pero de todo eso daremos cuentas en el día en que el Señor nos llame a su presencia. ¿Estás listo para ese día? Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Misericordia, misericordia, Señor, porque me acuerdo de que esta palabra, tu santa palabra, es una espada de dos filos y penetra primero hacia acá. Señor, que yo tome decisiones por ti, porque tú tomaste tremenda decisión, Señor, y por tu gracia no voy al infierno, que lo merecía. Y por tu gracia, Señor, y por tu Santo Espíritu, sé que puedo obedecerte, aunque muchas veces quiera aquietar y acallar esa voz, poderosa voz, dulce voz. Perdóname, Señor, y enséñame a que este mes pueda yo ser la Biblia que muchos quieran leer. Gracias, Señor, pues es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones. Hasta el martes, miércoles.